verlos. Bueno, hoy vamos a continuar con las clases. Hoy vamos a revisar tosis palpebral, evaluación. Este es el programa de residencia de oftalmología entre la Universidad Javeriana Cali y Clínica de Oftalmología. Hoy Juan Sebastián nos va a hablar sobre tosis palpebral. Es un tema muy interesante, vamos a aprender mucho todos. Bueno, bienvenido, Juan Sebastián. Gracias, doctor. Bueno, como el doctor bien lo dijo, el tema para hoy es evaluación de tosis palpebral. Primero vamos a iniciar con las patologías más importantes, algunas cosas que nos pueden hacer pensar en cierto tipo de patología, para continuar en cuestiones del interrogatorio del examen físico y finalmente el tratamiento. Como les dije, el contenido de la charla, hablamos de una corta definición, la clasificación de congénita y adquirida, el interrogatorio, la evaluación y finalmente el manejo. Empezando por la definición de tosis, y según la Academia Americana de Oftalmología, la tosis palpebral es cualquier caída o descenso del párpado evidenciado como una posición anormal del margen palpebral superior. Hay registros de tosis palpebral o de indicios de tosis palpebral y tratamiento más allá de 300 años atrás. Obviamente no con técnicas tan sofisticadas como ahora, pero pues los tratamientos se han pensado desde ese entonces. Hablando de la clasificación, bueno, hay diferentes formas de clasificar la tosis. Creo que la más fácil de entender para todos es hablar de una tosis que es congénita y una tosis que es adquirida. Y también tenemos algo llamado la pseudotosis. Las causas para las tosis congénitas y adquiridas se sobrelapan una sobre la otra, pero tenemos que pensar dependiendo del tipo de población que tenemos, si estamos hablando de una tosis de cierto origen o de otro origen. Para la tosis congénita tenemos que hay aponeurótica, neurogénica, miogénica, mecánica y otras. Y para la adquirida tenemos estas mismas causas y con la edad la causa traumática es un poco mayor. Por lo tanto, se considera como una tosis adquirida. Vamos a iniciar entonces con la tosis congénita aponeurótica. Cuando hablamos de tosis congénita aponeurótica, necesariamente nos estamos refiriendo a que hay un daño en la aponeurosis. Este daño en la aponeurosis se va a manifestar como una tosis y un pliegue palpebral superior elevado del ojo comprometido. En este caso, vemos que el ojo comprometido es el ojo izquierdo con el pliegue palpebral superior un poco más arriba que lo que vemos del ojo derecho. Y la causa es bastante simple. Es causada por un fallo en la inserción de la aponeurosis del elevador al tarso anterior. Recordemos que esta es precisamente la inserción de la aponeurosis del elevador. Y se describe en la literatura que es causada secundaria a un trauma en el nacimiento. Quizás de las tosis congénitas es una de las más infrecuentes, pues porque es infrecuente que con los forceps lesionemos pues, las aponeurosis del elevador, pero se han reportado y se sospecha cuando en una paciente manifiesta que el hijo desde el nacimiento tiene esta tosis y se tiene el antecedente también que el parto fue instrumentado. Hablando de la tosis congénita neurogénica, esta ocurre por fallas en la inervación del elevador del párpado, básicamente. Y tenemos tres causas principales que tenemos que distinguir y recordar. La primera es la tosis de Marcus-Ghosn, la segunda es la parálisis del tercer par congénita y la tercera es el síndrome de Horner congénita. Tenemos unas imágenes que nos ejemplifican las tres patologías en cuestión, pero vamos a desglosarlas una a una. Empezando por la tosis de Marcus-Ghosn. Esta tosis de Marcus-Ghosn es caracterizada por movimientos sinkinéticos del párpado superior con la masticación y es usualmente unilateral. Ocurre porque hay conexiones aberrantes entre las ramas motoras del trigémino. Recordemos que el trigémino es un nervio que es casi en su totalidad sensitivo, pero inerva también porciones del pterigoideo y este pterigoideo está encargado de la masticación en los seres humanos. Y estas conexiones aberrantes se generan entre esta rama motora y la división superior del óculo motor, que recordemos es la que inerva el párpado superior y el recto superior. La tosis de Marcus-Ghosn es la causa de 4 al 6% de todas las causas de tosis congénita. Y se habla que cuando hay más de 2 milímetros necesariamente debe recibir algún tipo de intervención. En este video que es traído por la Academia Americana de Oftalmología, tenemos un ejemplo. Tenemos acá un niño más o menos de un mes de vida. Si vemos él mientras está haciendo la succión del chupetón, esta tosis,
digamos que resuelve parcialmente y el párpado se eleva junto con ese movimiento. Y esta es una de las características fundamentales para pensar en este fenómeno de Marcus Core. Más tarde vamos a hablar de cómo abordar los tratamientos, porque los tratamientos dependen en gran medida de qué tan bien nos funcione el elevador del párpado superior y la patología subyacente del paciente, además de qué tanta tosis tenga el paciente. Hablando de la parálisis del tercer par congénita, ¿cómo sabemos si el tercer par pues, tiene una gran función a nivel de los músculos oculares externos? Cuando hay una parálisis del tercer par congénita, esta se manifiesta con tosis, déficit en aducción, elevación y depresión, más midriasis. Pero la midriasis no es siempre frecuente porque recordemos que las ramas parasimpáticas del tercer par van más en la periferia y necesita comprometerse completamente el tercer par para que haya compromiso pues entonces de la midriasis. Y como les dije, ocurre por compromiso de la inervación de este tercer par porque compromete el elevador del párpado superior, el recto superior, el recto medio, el recto inferior y el oblicuo inferior. Tenemos diferentes tipos de manifestaciones, como les dije, aquí tenemos claramente una tosis, vemos que el ojo está ligeramente hacia afuera, hablándonos de que hay posiblemente un déficit en la aducción, y esta misma tosis nos refleja un déficit también en elevación, que es parte de estas manifestaciones. Este tipo de parálisis congénita del tercer par generalmente requiere intervenciones que puedan manejar una tosis por encima de los 2 o 3 milímetros, por lo tanto en estos casos, pues ahorita vamos a hablar de las intervenciones, pero la vía posterior quizás no es la mejor opción para tratar esas parálisis del tercer par congénito. Hablando del síndrome de Horner congénito, se manifiesta como tosis leve, miosis e hipopigmentación del ojo comprometido. Y el síndrome de Horner congénito es el mismo del que hablamos del síndrome de Horner en el adulto. Ocurre por alguna falla en el desarrollo de la vía simpática ocular, es decir, que comprometa el músculo del Müller, el dilatador del iris, y si notamos claramente en las imágenes, pues vemos los síntomas que normalmente caracterizan en el adulto, que hay una tosis y hay una miosis. Sin embargo, también hay una heterocromía con un cambio en la pigmentación del ojo. Y esto tiene que ver porque este desarrollo simpático promueve la pigmentación del ojo por el primer año y medio de vida, y por tanto, como el recién nacido nace pues con este síndrome, la pigmentación es insuficiente, y es quizás el hallazgo más característico para pensar en el síndrome de Horner congénito. En esta imagen vemos las diferentes conexiones que tiene la vía simpática hacia el ojo. Tenemos que la vía simpática inicia a nivel del hipotálamo posterior, baja a nivel de las astas laterales hasta llegar al nivel de T1. En T1 hace su primera sinapsis. Las neuronas de segundo orden hacen un movimiento hacia arriba, siempre pasando cercana a la subclavia y al ápice del pulmón. Y esta segunda sinapsis se hace a nivel de ganglio cervical superior, inmediatamente posterior a la bifurcación de la carótida. Estas neuronas de tercer orden finalmente van a salir desde el ganglio cervical superior a través de las ramas ciliares posteriores para generar esta inervación simpática. Y por tanto, cualquier daño en esta vía puede manifestarse como síndrome de Horner congénito. Hablando ahora de tosis congénita miogénica, esta ocurre por fallas en la función de los músculos de la elevación y tenemos múltiples causas. Entre las causas que hay unas causas que se manifiestan particularmente más en los recién nacidos, por eso se habla de congénita, o hay unas causas que se manifiestan más en la etapa adulta o en los adolescentes, por eso se habla de que es una tosis más congénita miogénica adquirida. Sin embargo, en términos correctos, todas las tosis congénitas miogénicas, aunque se manifiesten en el adulto, son congénitas porque la persona pues nació con este error en su función muscular. Tenemos la distrofia congénita del elevador, que es la que más tempranamente se manifiesta, la distrofia mioclónica, que se manifiesta más en la adultez, aunque pueden haber pues, indicios en el recién nacido, la oftalmoplegia crónica progresiva externa y el trauma muscular. Este trauma muscular sí nos hace pensar más en la adultez porque no es muy común que haya trauma muscular en los recién nacidos. Hablando de la distrofia congénita del elevador, esta ocurre por discinesia del elevador del párpado, es decir, hay un fallo en este desarrollo del elevador del párpado superior y es la principal causa de tosis congénita, pues para pensar y cuando que se manifiesta más tempranamente.
Se manifiesta como una ausencia del pliegue palpebral superior, porque recordemos que el pliegue palpebral superior necesariamente nos habla de este cambio entre la parte muscular y aponeurótica del elevador. También hay un compromiso de la elevación y de la relajación del párpado por esta misma razón, y por tanto también tenemos un lago oftalmos en infraducción, porque el elevador del párpado no nos está funcionando. En realidad las funciones oculomotoras no deberían estar comprometidas en la mayoría de los casos, y la ptosis sería simplemente, digamos, el primer hallazgo en reconocer. Hablando de la distrofia miotónica se caracteriza por una reducción generalizada de la masa muscular y de forma variable. Además, el paciente suele tener cataratas subcapsulares posteriores en la adultez asociado a efectos cardíacos y endocrinos. Esta es una enfermedad autosómica dominante con fenómeno de anticipación por tripletas. Las tripletas descritas son la CTG y la CCTG, pero también en su porción de CTG, asociadas al gen de MPK o el gen CNBP. Cuando hablamos, acuérdense que cuando hablamos de fenómenos de anticipación y una enfermedad con una característica de autosomía dominante, es que tenemos, por ejemplo, el paciente nos puede relatar que el abuelo tenía un problema muscular y que la mamá tiene un problema muscular y que finalmente él está desarrollando el problema muscular. Porque cuando hablamos de anticipación, es decir, que con cada generación el problema se manifiesta más tempranamente. En este caso, y esta imagen que les traigo es un ejemplo de un paciente que tenía 3 familiares en diferentes órdenes pues, de familiar, que ya habían tenido esta enfermedad de distrofia miotónica, y a él se le manifestó solo a los 2 meses de vida. Entonces, por eso les digo que también es muy frecuente que se pueda manifestar en recién nacidos o muy tempranamente. Estas son las fases características, y lo más fácil de distinguir es que el paciente pues anda con la boca abierta, y eso es porque todos los músculos de la masticación están atrofiados, y de esta forma el paciente pues anda con la boca abierta y también hace una retroglatia. Y si vemos, todas sus fases son como de un aspecto triangular y angulado hacia abajo, y es lo más fácil de distinguir. Hablando de la oftalmoplegia crónica progresiva, esta es una enfermedad caracterizada también por una debilidad progresiva de los músculos extraoculares, pero en la mayoría de los casos, a diferencia de la distrofia miotónica, es de forma aislada, compromete los músculos de forma totalmente aislada. Es una miopatía mitocondrial, por lo tanto es de herencia materna, y es la más común de todas las miopatías mitocondriales existentes. Y se suele hacer más evidente en adultos jóvenes. Tenemos una imagen que nos demuestra un seguimiento de un paciente desde 1998. Según la imagen, el paciente en ese momento tenía 4 años de edad, y en la evolución de 1998 a 2004, a los 10 años de edad, vemos como hay un compromiso muchísimo más evidente de estos músculos extraoculares. Aquí sobre todo se manifiesta a nivel del párpado superior. Entonces, en estos pacientes es fácil distinguir esta patología o pensar en esta patología teniendo en cuenta el seguimiento y los hallazgos que el paciente ha mencionado. Y como en todas las ptosis que podemos describir en la literatura, siempre tendríamos que contar con fotos anteriores, porque esto nos hace pensar en las diferentes causas a considerar. Esta imagen que vemos es una imagen histológica que nos corresponde a fibras rasgadas del músculo esquelético, que es lo que nos permite hacer el diagnóstico definitivo. Para seguir con las ptosis congénitas, seguimos con la ptosis congénita mecánica, y esta ocurre por una anormalidad congénita que genera un defecto de masa en el párpado que finalmente genera su caída. Esta también es una causa bastante frecuente de ptosis congénita, y pues es muy fácil de explicar porque simplemente esta masa genera este peso y eso hace que el párpado descienda. Aquí les traigo algunos de los ejemplos, pero los ejemplos pueden ser múltiples, y entre ellos tenemos el hemangioma, como se ve en esta imagen, de un aspecto rojizo como rojo cereza, que está comprometiendo la parte más medial del párpado superior. El neurofibroma, que como vemos acá compromete la parte más externa y subciliar, además de la parte más superior del párpado superior izquierdo. Y el quiste dermoide, que aunque aquí se alcanza a manifestar de una forma evidente en el paciente, pues en realidad necesitamos una imagen adecuada para ver la extensión del compromiso. Y esta es otra de las cosas importantes de entender en la ptosis congénita mecánica. Es que la mayoría de estas deberían llevar imágenes para poder caracterizar bien el tipo de masa que presenta el paciente y pensar en la intervención ideal en estos casos. Seguimos con el síndrome de blefarofimosis tosis epicanto inverso. Este es un síndrome
que tiene características de autosomía, que es autosómico dominante y ocurre por una mutación del gen FOXL2 en el cromosoma 3. Este síndrome además tiene dos subtipos y está acompañado de o insuficiencia ovárica precoz o sin insuficiencia ovárica precoz. El síndrome, como su nombre lo indica, pues es fácil de distinguir porque tiene precisamente estas características. Y para pensar en el mismo, tenemos que tener un paciente con blefarofimosis, y cuando hablamos de blefarofimosis es que hay un acortamiento de la hendidura palpebral a nivel vertical y horizontal, una ptosis bilateral, se manifiesta en los dos ojos. El paciente tiene un epicanto inverso, como se ve aquí en este pliegue que se extiende del canto medial, que viene desde abajo, por eso se llama epicanto inverso. Un telecanto, que es una distancia intercantal mayor a la normal. Acuérdense que una distancia intercantal promedio, más o menos a los 5 años de vida, es de 25 milímetros. Cualquier paciente que tenga una distancia mayor se tiene que pensar que está asociado a algún tipo de síndrome. Y un ectropio palpebral inferior, también manifestado aquí en esta imagen. Como es una enfermedad autosómica dominante, también podemos ver familiares con unas facies típicas y relacionadas a estos pacientes. Seguimos con el síndrome de fibrosis de músculos extraoculares. Esto ocurre porque hay una denervación craneal congénita del tercer par, y esta denervación craneal congénita genera fibrosis o hipoplasia de los músculos. Tiene diferentes patrones de herencia y es quizás una de las enfermedades asociadas a ptosis más difíciles de diagnosticar. Se manifiesta como oftalmología restrictiva y una de las características más importantes es que es no progresiva. El paciente nace de esta forma, el defecto no aumenta y está asociado a blefaroptosis. Las imágenes en resonancia nos pueden demostrar fibrosis de los músculos. En este caso hay una fibrosis del recto medial y hay una ascencia del tercer par en su emergencia. Acuérdese que el tercer par nace a nivel de la fosa interpedicular y en este caso no estamos viendo la emergencia del tercer par que deberíamos ver. Pero es un diagnóstico bastante difícil de hacer. Vamos a seguir por la ptosis adquirida aponeurótica y vamos a empezar a hablar de las causas adquiridas. La ptosis adquirida aponeurótica es la causa más frecuente de ptosis del adulto y es uno de los motivos de consulta que más se ve en las clínicas de oculoplastia. Esta se manifiesta, al igual que la ptosis aponeurótica congénita, como un pliegue palpebral superior elevado. En esta imagen lo vemos claramente. Hay una mayor ptosis en la introducción, es decir, que el paciente mira para abajo, la ptosis se manifiesta más y hay una buena función por lo general, del elevador del párpado superior. Casi en todos los casos hay una buena función del elevador del párpado superior. Ocurre por desinserción de la aponeurosis del elevador y en muchos casos pues está asociado a envejecimiento normal. Sin embargo, siempre se tiene que preguntar al paciente sobre causas subyacentes que puedan causar esa desinserción de la aponeurosis. Entre esas están aquellos pacientes que han tenido cirugías oculares, edema o trauma palpebral, uso de lentes de contacto prolongado, que esta es una de las causas también más frecuentes, y rascado crónico en el paciente. Vemos diferentes ejemplos con diferentes gravedades de la ptosis adquirida aponeurótica para distinguirla. De nuevo, el pico palpebral superior elevado y la ptosis, que es mayor en infraducción. Y pues la función del elevador, que ahorita vamos a ver cómo se evalúa, tiende a estar normal. Vamos ahora a seguir con la ptosis adquirida neurogénica, y aquí las causas también son múltiples. Tenemos la parálisis del tercer par, el síndrome de Horner, la miastenia gravis, la regeneración aberrante del tercer par craneal, Guillain-Barré, Miller-Fisher, la ptosis cerebral y también una causa iatrogénica a causa de la toxina botulínica. Hablando de la parálisis del tercer par, se manifiesta según el compromiso del tercer par craneal, tanto en su porción motora como parasimpática y la localización de la afectación. Esta puede ser de causa compresiva y de causa isquémica. Cuando hablamos que es de causa isquémica, la mayoría de los casos mejoran los 2 a 3 meses. En la causa compresiva se tiene que tratar necesariamente la causa de la compresión para que el paciente tenga mejoría. Vamos a iniciar con la imagen de acá a la izquierda. Vemos que el origen del tercer par craneal está a nivel de la fosa interpeduncular, más o menos cercana a los pedúnculos cerebrales. Después de esta emergencia, el tercer par va a pasar inmediatamente en medio de dos arterias importantes, que son la comunicante posterior y la cerebral superior. Y por tanto, siempre que también estamos pensando en parálisis del tercer par, tenemos que tener en cuenta que tenemos que caracterizar esta parálisis, porque cuando hay una parálisis completa y el compromiso de las fibras parasimpáticas, que recordemos es más periférica y además que hay dolor, tenemos que empezar en un aneurisma de la comunicante posterior a causa de esta emergencia y esta relación anatómica tan directa que tiene la salida del tercer par.
Después, el tercer par va a ser un recorrido corto y va a pasar por el seno cavernoso. Recordemos que este seno cavernoso está lleno de muchas otras estructuras importantes para la órbita. Entre ellas se encuentra el cuarto par craneal, el sexto par y la división oftálmica y la división maxilar del trigémino. Y por tanto, cuando estamos pensando en un compromiso del tercer par asociado a compromiso de estos otros nervios de los movimientos oculares, tenemos que pensar en un síndrome, por ejemplo, de Tolosah-Hunt, que es esta inflamación hepática del seno cavernoso, si este compromiso es extenso. Y finalmente tenemos la emergencia del tercer par a nivel dentro del anillo de Zinc, a nivel de la hendidura esfenoidal con su porción superior e inferior. Recordemos que estas porciones superiores e inferiores nos hacen pensar en ciertos músculos comprometidos o no. La porción superior nos va a dar la inervación al elevador superior, al elevador del párpado, al recto superior, al recto medial y al oblicuo superior, al oblicuo inferior, perdón, y la porción inferior nos va a dar el recto inferior al recto lateral y al oblicuo inferior, qué pena, ahí me confundí con el oblicuo inferior, es de la parte inferior del tercer par. Y como vemos, este recorrido es bastante complejo, entonces cuando hablamos del tercer par craneal, pues es muy importante tener en cuenta todas estas relaciones anatómicas. Si la parálisis del tercer par es incompleta, en este caso vemos una parálisis del tercer par incompleta del ojo izquierdo, la manifestación se va a ver según el compromiso del tercer par, como les he dicho antes. En este caso, hay una ptosis leve, hay una condensación temporal de 30 dioptrías prismáticas, y esto es porque el reflejo de Hirschberg no está en el margen de la pupila, tampoco está en el margen del iris, sino que está en medio de los dos, más o menos a unos 30 dioptrías prismáticas. En este caso no hay midriasis en la imagen, pero aquí quería traerles a colación algo importante, y es que las parálisis de tercer par incompleta, generalmente el músculo que primero se compromete es el recto superior y el párpado superior. Entonces, puede ser que hay pacientes que simplemente tengan compromiso del recto superior y el párpado superior, y ahí ya tenemos que empezar a pensar en parálisis de tercer par incompleta. Hablando del tercer par completo, tenemos que característicamente el ojo se va para afuera y para abajo, debido al compromiso de los músculos de los cuales ya hemos hablado. El paciente presenta ptosis, hay una limitación a todos los movimientos menos a la abducción, porque esta viene desde el sexto par. Hay una midriasis como en esta imagen que vemos acá, y puede ser dolorosa o no dolorosa. En estos casos de parálisis de tercer par completa, siempre tenemos que solicitar resonancia magnética para caracterizar este recorrido del tercer par y pensar en una causa que puede estar comprometiéndolo. Y cuando es dolorosa, tenemos que pensar en solicitar una angiografía, acolando en el sentido de pensar en una posible aneurisma de la comunicante posterior a la cerebral superior, y como les dije, tienen estas relaciones tan directas del tercer par. Cuando la resonancia sale negativa y el paciente tiene menos de 50 años, está aún más justificada el extender las imágenes hacia angiografía. Hablando del síndrome de Horner, que es bastante similar al que vemos de características congénitas, este síndrome de Horner se va a manifestar distintivamente como una ptosis solo de 1 o 2 milímetros, porque está relacionado al músculo de Müller con una miosis y una anhidrosis. También puede ser de causa compresiva y de causa isquémica. Y como les dije, la causa isquémica tendría a mejorar de los 2 a 3 meses. En este caso de acá, vemos un paciente con un síndrome de Horner del lado derecho, vemos una ptosis y una miosis, pues es difícil cuantificar aquí la anhidrosis, pero utilizamos la prueba de fenilefrina o neosimefrina, bien conocida por nosotros. Se utiliza una concentración del 10% y vemos en estos casos como la ptosis resuelve. Y aunque hay muchas de las ptosis que resuelven con fenilefrina, acuérdense que esta en particular va a estar acompañada sí o sí de la miosis. Por eso es muy importante distinguir las pupilas en estos exámenes del párpado. De nuevo les traigo la imagen en cuestión que habíamos repasado anteriormente, con los diferentes orígenes y sinapsis que hace la vía simpática del ojo. Acordémonos que también, dependiendo del segmento comprometido, tenemos que pensar en unas causas determinadas. Cuando estamos hablando de las neuronas de segundo orden, a nivel de T1 más o menos, tenemos que pensar en un compromiso a nivel traumático por disección de la aorta debido a esta relación que tiene, un tumor de Pancoast debido a que el tumor de Pancoast es aquel que se localiza en el ápice del pulmón, y tuberculosis con compromiso granulomatoso a nivel del ápice del pulmón. Cuando estamos hablando de neuronas de tercer orden, tenemos que pensar en trauma, migraña tipo clúster,
o iatrogénico secundario de cirugía en el cuello, también debido a esta relación anatómica tan directa que tienen las neuronas de segundo y tercer orden. Y otra imagen que nos ejemplifica los síntomas del paciente. Aquí la miosis es un poco más difícil de distinguir, pero el paciente definitivamente pues tiene la tosis. Hablando de la miastenia gravis ocurre porque hay anticuerpos que impiden la unión y acción de la acetilcolina en el músculo, y es un tipo de hipersensibilidad tipo 2. Esta miastenia gravis se va a manifestar como una tosis mayor al final del día, asociada a diferentes grados de diplopia, oftalmoparesia, lagoftalmos, debilidad y atrofia muscular y fasciculaciones. Por eso tenemos que preguntarle siempre a los pacientes los síntomas sistémicos para pensar en una miastenia gravis. Esta miastenia gravis se podría localizar al ojo o ser generalizada. Y en el 80% de los pacientes, al momento del diagnóstico, el paciente va a tener síntomas oculares, y por eso es siempre importante preguntar estos síntomas oculares en un paciente con miastenia, y en los casos de que primero tenga los síntomas oculares, pensar en los síntomas sistémicos. Cuando la miastenia gravis dura localizada al ojo aproximadamente unos 3 años, es supremamente improbable que el paciente tenga síntomas generales de miastenia. Esta imagen que les traje ilustrativa se las traje para pensar en los signos de miastenia gravis. Tenemos primero el signo de Simpson, y en el signo de Simpson lo que hacemos es que le pedimos al paciente que mantenga la mirada hacia arriba. Por eso la flecha hacia arriba está al lado de Bart Simpson, porque le decimos al paciente que mantenga hacia arriba, y generalmente después de los 30 segundos el paciente presenta un cansancio muscular y la tosis vuelve a generarse. Pero esto es después de pedirle al paciente que mire hacia arriba. La prueba de sueño es una prueba que puede prolongarse por 5 minutos o por 30 minutos. Cuando tenemos 5 minutos de sueño, el paciente tiende a mejorar esta tosis, pero la sensibilidad no es tan alta, y hablamos de sensibilidades aproximadas de 70 al 75%. Cuando le decimos al paciente que duerma más de 30 minutos y la tosis resuelve casi en su totalidad, este tiene una sensibilidad cercana hasta el 98-99%, con una especificidad casi del 100%. Y es quizás uno de los signos más importantes para recordar. El otro signo que les traigo es el signo de la cortina. Y este signo de la cortina ocurre debido a las leyes de Hering, que acuérdense que básicamente nos habla de las compensaciones de los movimientos entre los dos ojos. Por las leyes de Hering, cuando yo leo el ojo o el párpado no comprometido, el párpado comprometido tiene que necesariamente aumentar su tosis debido a que está haciendo este movimiento compensatorio, respondiendo a que yo le estoy quitando fuerza al párpado no comprometido. Y ese es otro de los signos importantes. Y se los traigo pues con la cortina y con la flecha hacia abajo, que el párpado iría hacia abajo cuando yo abro la cortina, es decir, cuando abro el ojo no comprometido. Quiero al paciente por aproximadamente unos 2 minutos. Es muy fácil de hacer, es muy simple y se hace constantemente pues, en nuestra clínica. Y lo que consiste es que esta prueba de hielo disminuye los niveles de la acetilcolinesterasa, y por lo tanto va a aumentar los niveles de acetilcolina. Y con este aumento de niveles de acetilcolina, necesariamente esta dosis debería mejorar. Una vez teniendo en cuenta el interrogatorio y todos los signos que pueden manifestarse en el paciente, tenemos que pensar en la clínica a nivel sistémica y confirmar nuestra sospecha diagnóstica con los diferentes laboratorios, entre los cuales están el anti-RASH, los anticuerpos anti-MuSK, el Rapsin o la proteína 11. Estos, en este orden que se los escribí, es de los más frecuentes a los menos frecuentes en encontrar. Además de también podemos confirmarlo con una electromiografía y test específicos para la miastenia, como son el test de Tensilon y la neosigmina, que se salen pues de lo que es esta charla. Pero tenemos que recordar que estos casos en estos pacientes siempre debe ser manejado también en conjunto con el servicio de neurología. Nosotros hacemos la sospecha diagnóstica, hacemos los signos a nivel ocular, pero pues el diagnóstico final va a ser a nivel de neurología. Tenemos ahora la regeneración aberrante del tercer par. Esta se manifiesta como una discinesia pupila-mirada, es decir, que los movimientos de la pupila, el paciente puede hacer miosis o midriasis en supraducción o infraducción. Esto es un hallazgo muy característico de esta patología, con diferentes grados de limitación para la supraducción y la infraducción. Y uno de los signos importantes para destacar acá es el signo de von Graefe. El signo de von Graefe es que hay una retracción a nivel del párpado superior cuando el paciente mira hacia abajo. Lo podemos ver manifestado en este video que les traje de acá. El paciente cuando está mirando hacia abajo hay una retracción del párpado superior. Y esto ocurre porque no hay mala dirección de las fibras del tercer par hacia su destino, que puede ocurrir posterior a un trauma, a un proceso compresivo o una parálisis del mismo.
Es uno también de los diagnósticos más difíciles de hacer, pero pues tenemos que recordar este signo. Y aquí no les encontré pues una imagen de la disinesia pupila mirada, pero cuando hablamos de disinesia pupila mirada, es que cuando el paciente mira hacia abajo, el paciente hace miosis y hacia arriba hace midriasis. Y esto es algo que es casi patognomónico de esta patología. Siguiendo con el Guillain-Barré es una polineuropatía aguda precedida por una infección previa que genera una reacción cruzada de antígeno-anticuerpo. Y esta reacción cruzada de antígeno-anticuerpo se hace hacia la vaina de mielina, que genera una desmielinización axonal. Y es la causa más frecuente de parálisis muscular adquirida. La imagen de aquí arriba a la derecha nos demuestra ese proceso de desmielinización. Generalmente el antecedente que tenemos que preguntar al paciente es si ha tenido o diarrea o una infección respiratoria, debido a los agentes etiológicos relacionados con el Guillain-Barré. Este síntoma o esta enfermedad de diarrea o infección respiratoria suele ocurrir en las 2 semanas, en la semana o las 2 semanas previas a las manifestaciones del Guillain-Barré a nivel del sistema nervioso, y siempre también debería preguntarse en estos pacientes. Y los síntomas suelen ocurrir de forma ascendente, simétrica, de abajo hacia arriba. Entre las manifestaciones que tenemos debilidad muscular simétrica progresiva, parálisis facial, parestesias en manos y pies, falla respiratoria en los casos más graves, oftalmoplegia bilateral progresiva, debilidad de los músculos inervados por el tercer par que se manifiestan hasta en el 15% de los pacientes y disminución o ausencia de los reflejos osteotendinosos. Una de las pruebas también confirmatorias o que nos ayudan en el diagnóstico del Guillain-Barré es hacer una punción lumbar, donde tenemos una hiperproteinorraquia sin hallazgos que nos hagan pensar en infección. Por lo tanto, es uno de los hallazgos importantes del Guillain-Barré y se han descrito casos de atrofia óptica secundaria a Guillain-Barré, porque no se sabe exactamente por qué, pero parece que estos anticuerpos que se generan pueden causar daños a nivel del lóbulo occipital y parietal, y asimismo, como sabemos que aquí llegan las vías visuales finalmente, este daño a nivel del lóbulo occipital se va a manifestar como un paciente que deja de ver simultáneo a las manifestaciones de la enfermedad sistémica, y esto es otra cosa pues que es importante recordar. Tenemos ahora el Miller-Fisher. El Miller-Fisher es una variante del Guillain-Barré, pero con anticuerpos diferentes. Este Miller-Fisher está relacionado a los anticuerpos séricos IgG, antigangliósido, GQ1B, sobre todo frente a los canales de calcio. Y el Miller-Fisher tiene 3 síntomas cardinales para hacernos pensar. El paciente se suele presentar con oftalmoplegia, ataxia y arreflexia. Estos son los 3 síntomas más importantes del Miller-Fisher. En esta imagen que les traigo es un paciente atáxico. Acuérdense que la ataxia se puede evaluar cuando el paciente aumenta su polígono de sustentación, que se para como con los pies abiertos, y esto es para dar estabilidad debido a que no hay esta propiocepción que le permite pararse pues recto y no caerse de un lado hacia el otro. El Miller-Fisher también tiene hiperproteinorragia como con el Guillain-Barré. Y aquí les traigo un video de una de las pacientes que tenía Miller-Fisher, pero no hay un hallazgo exactamente claro para pensar en Miller-Fisher, y es más importante pensar en las asociaciones sistémicas en el paciente. Esta paciente pues definitivamente tiene una oftalmoplegia que está comprometiendo diferentes músculos extraoculares. En este caso vemos que la abducción y la aducción tienen ciertas limitaciones, y el cover test pues es suficiente para hacernos delimitar estas limitaciones que tiene el paciente, y está acompañada de una tosis, digamos, leve, que aumenta con ciertos movimientos oculares. Ahora, otra cosa que hay que recordar del Miller-Fisher, y es que está asociado a múltiples manifestaciones, tiene múltiples asociaciones autoinmunitarias, neoplásicas y medicamentosas. Las asociaciones medicamentosas más frecuentes del Miller-Fisher son los agentes biológicos e inmunosupresores, sobre todo. En cuanto a asociaciones neoplásicas, los tumores más frecuentemente relacionados son el timoma, el tumor de células pequeñas del pulmón, y entre las asociaciones autoinmunitarias tenemos la tiroiditis de Hashimoto y el lupus. Seguimos con la tosis de origen cerebral. Esta tosis de origen cerebral se manifiesta como una tosis unilateral o bilateral asimétrica con estrabismo incomitante, es decir, no es el mismo estrabismo pues, para los 2 ojos. Y ocurre por un daño supranuclear hemisférico, que en la mayoría de las casos es a nivel del hemisferio derecho. No se conoce completamente la causa de por qué se manifiesta una tosis en casos bilaterales cuando hay compromisos de un solo hemisferio, pero ocurre, y parece que hay ciertas sinapsis y ciertas neuronas
hacen conexiones entre ambos hemisferios para permitir el movimiento conjugado de los párpados superiores. Y esta es una manifestación que ocurre hasta en el 37.5% de los infartos hemisféricos cerebrales. Es decir, casi un tercio de todos los infartos hemisféricos van a tener cierto tipo de ptosis. Este paciente pues había recurrido al uso de estas cintas pues para poder ver algo. La visión no suele estar comprometida a menos de que el compromiso hemorrágico o isquémico sea posterior, y pues muchos de los pacientes llegan con esta ptosis bilateral y pues ellos saben que se pueden ayudar para ver utilizando pues estas cintas para aumentarle su campo visual. El pronóstico en este caso de los pacientes es pésimo y no suelen recuperarse con facilidad. Y vamos a seguir finalmente con la toxis iatrogénica por toxina botulínica. Recordemos que la toxina botulínica tiene dos porciones importantes y tiene dos porciones proteicas importantes. Tiene una cadena liviana y una cadena pesada y un puente disulfuro que une ambas cadenas. Esta toxina botulínica va a ser una endocitosis a nivel de la placa terminal motora, y estas porciones endocitadas se van a fragmentar en dos porciones, la cadena más pesada y la cadena más liviana. Es esta cadena liviana que va a hacer una disrupción y parte completamente la proteína sinaptobrevina, SNAP25 y PAM, que hacen parte del complejo SNARE, y este complejo SNARE es el complejo que permite que la acetilcolina se una a nivel de la membrana celular y pueda ser exocitada. Si este complejo SNARE, que está compuesto por el SNAP25, sinaptobrevina y PAM, no puede funcionar correctamente, esta acetilcolina no se une a la membrana de la célula y no puede ser exocitada y por tanto no va a estimular a la célula muscular. En estos casos se manifiesta como una tosis leve, unilateral, que puede o no acompañarse de midriasis. ¿Y por qué puede ocurrir la midriasis? Porque en algunos pacientes se ha reportado que la dosis de toxina botulínica es mayor a la que se debería utilizar, y esta dosis de toxina botulínica se va a acumular a nivel del ganglio ciliar, y esta acumulación a nivel del ganglio ciliar nos puede generar esta midriasis. Tenemos un paciente con una tosis de Botox. En realidad no hay unos hallazgos tan característicos para poderla diferenciar de otras, pero sí el antecedente a recordar. El paciente pues va a recordar que se aplicó Botox y que después del Botox inició con la tosis. Esto es una de las cosas que no queremos con el Botox, por eso las aplicaciones tienen que ser cuidadosas, sobre todo hacia la parte lateral del ojo, para no comprometer ninguna de las estructuras que nos funcionan como con este mecanismo de la elevación del párpado. Característicamente, al igual que lo que nos dura el efecto del Botox, esta suele resolver en unos 3 o 4 meses o hasta 6 meses. Y como les dije, ocurre por una denervación de los elevadores del párpado y acumulación de la toxina a nivel del ganglio ciliar o las uniones neuromusculares. En algunos reportes de casos se ha utilizado apraclonidina para ayudar a la resolución de los cuadros de tosis iatrogénica por toxina botulínica, con resultados exitosos en la corrección de la tosis y resultados parcialmente exitosos en la corrección de la midriasis. Les traigo de nuevo la distrofia miotónica porque acuérdense que como tiene un fenómeno de anticipación, puede manifestarse también en adultos inicialmente. Las manifestaciones que incluyen son la tosis bilateral simétrica, como les había dicho antes, la oftalmoplegia simétrica progresiva, un pobre fenómeno de Bell y unas cataratas subcapsulares en forma estrellada, como lo trae esta imagen de acá. Y es la principal causa de distrofia muscular con inicio en la adultez. Aquí tenemos una imagen de una familia afectada en diferentes medidas por una distrofia miotónica. Aquí es casi imperceptible, pero a medida, aquí vemos la abuela, la mamá y el niño. En la mamá las fases son un poco más perceptibles y el niño definitivamente tiene estas fases características de distrofia miotónica. Ahora, hay otros síndromes relacionados a la oftalmoplegia y se llaman oftalmoplegia plus. Tenemos el síndrome de Kearns-Sayre, cuyas manifestaciones también están relacionadas con una oftalmoplegia progresiva y una tosis bilateral, pero estos pacientes además tienen degeneración pigmentaria retinal, como vemos en esta imagen de un fondo de ojo en un ojo izquierdo, con unos cambios pigmentarios generalizados a nivel del polo posterior, que además van a tener alteraciones en conducción cardíaca y también es una miopatía mitocondrial. Y este es el hallazgo más característico. Por eso en los pacientes también con oftalmoplegia se debe hacer un fondo de ojo correcto. Y otra de las oftalmoplegias plus son la distrofia muscular oculofaríngea. También es una oftalmología progresiva con tosis bilateral, pero esto está asociado a disfagia y debilidad en extremidades proximales.
Por eso se le tiene que preguntar al paciente en su fuerza muscular, a nivel de la parte más proximal de las extremidades y sobre todo de disfagia. El paciente se queja de que para él es difícil ingerir ciertas comidas. Tenemos aquí la tosis mecánica pues, del adulto y diferentes ejemplos. Tenemos un chalacio en la imagen de la izquierda, una dermatochalasis bastante considerable que hace un efecto de peso a nivel del párpado superior y nos genera algo de tosis. También tenemos que recordar las enfermedades que nos afectan la superficie ocular. En este caso, al evertir el párpado superior, vemos que hay un simbléfaron que lo que nos hace es unir ambas conjuntivas, la vulvar y la tarsal, y por tanto nos va a causar una tosis mecánica, perdón. Tenemos un paciente con un quiste dermoide aquí en esta imagen de arriba y una enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita en esta imagen de acá de la izquierda. Pero las causas son múltiples. Y la tosis traumática, que es más frecuente en el adulto, esta ocurre porque hay una lesión de la aponeurosis o del músculo elevador, ambos importantes para la elevación del párpado superior. Cuando hay un correcto procedimiento quirúrgico, la resolución suele ocurrir en los primeros 6 meses de la corrección de la cirugía de este compromiso. Y aquí quizás un dato importante a tener en cuenta es que cuando vemos herniación de la grasa, hay un signo indirecto de daño del septum, porque acuérdense que la grasa está detrás del septum orbitario, y hay un mayor riesgo de compromiso muscular, porque acuérdense que anatómicamente de anterior a posterior tenemos el septum, la grasa preaponeurótica y los músculos de la elevación del párpado superior. Aquí tenemos una imagen de unas heridas de espesor completo que pues, definitivamente nos demuestran que hay un compromiso de estos elevadores del párpado superior. Ahora tenemos algo importante a reconocer que es la pseudotosis. La pseudotosis es una tosis que no es una tosis verdadera, pero aparentemente parece una tosis. Y las causas también son múltiples. Podemos tener una hipotropía del ojo izquierdo secundaria a una fractura orbitaria que en ocasiones no es difícil de distinguir, como en el caso de este paciente que el ojo está en hipotropia y parece que tuviera una tosis, pero en realidad es porque el ojo está en hipotropia. Cuando hay una limitación para la subtraducción del ojo comprometido, también el párpado superior suele verse como si tuviera una pseudotosis. Un enoftalmos en un paciente que tenga una prótesis ocular, como se ve aquí en la imagen de la derecha. Dermatochalasis, que también se clasifica como una pseudotosis o una tosis mecánica entre ambos. Cuando hay procesos de retracción en el ojo comprometido, como se ve en este caso, hay una retracción del ojo izquierdo, pero parece que hubiera una pseudotosis en el ojo derecho. Y un síndrome de retracción de Duane, que es una hiperfunción de los músculos horizontales de los movimientos oculares que hacen un movimiento conjunto y a la vez. Y eso genera retracción a nivel del párpado superior. Aquí les traigo el caso de un paciente que vimos en la clínica nosotros. Este es un paciente que tenía si ven acá, unas fasciculaciones a nivel del orbicular, y estas fasciculaciones correspondían a un espasmo hemifacial y un blefarospasmo que parecía que el paciente tuviera una tosis palpebral, pero en realidad era parte de esta pseudotosis relacionada a estos movimientos de blefarospasmo en el paciente. De nuevo les repito, para que detallen esta parte, miren aquí sobre todo en la parte de abajo, vemos definitivamente las fasciculaciones del orbicular. Y esto también es importante para distinguirlo en el examen físico, y solo con que el paciente llegue ya es bastante evidente. Y él había llegado a la clínica con un diagnóstico de tosis palpebral. Por tanto, el tratamiento pues en él fue botox y no cirugía. Ahora, hablando de la consulta en el paciente con tosis, entrando un poquito más en la materia en cuestión, siempre tenemos que recordar que el interrogatorio debería ser en la mayoría de los casos extenso, con un examen oftalmológico completo, según las sospechas clínicas que tengamos. El interrogatorio debería incluir la edad de inicio, los antecedentes familiares, perinatales y de parálisis facial como secuelas de la parálisis facial, causas de empeoramiento o mejoría en el caso de miastenia, que ya les he explicado cómo mejoraría o cómo empeoraría, y todos los síntomas sistémicos asociados relacionados a los múltiples síndromes que pueden afectar el párpado superior. El examen debería incluir el compromiso unilateral o bilateral de los párpados, la posición del pliegue palpebral superior, las pupilas, el movimiento en los músculos extraoculares, evidenciado también en el cover test, la función del músculo frontal y la función del elevador del párpado, indispensable para decidir el procedimiento quirúrgico, la presencia o no del agoftalmos, la distancia margen reflejo y la extensión de la hendidura palpebral, cualquier fenómeno asociado como el Jaw-Winkle Syndrome,
Siempre hacer una evaluación de la superficie ocular, porque como les digo, a veces la superficie ocular es lo que nos causa esta tosis o esta pseudotosis, con un fondo de ojo, si es posible, la prueba de fenilefrina para pensar también en la cirugía y otras pruebas específicas según la sospecha clínica, como en el caso de miastenia. Empezando por el pliegue palpebral superior, ya les expliqué más o menos cómo se evidencia y cómo, en este caso, de una tosis asociada a una dehiscencia de la aponeurosis, pero también tenemos que tener en cuenta las medidas normales para pensar que el pliegue palpebral superior está elevado o no. En las mujeres, en los adultos sobre todo, en las mujeres, este pliegue palpebral superior suele situarse a 10 milímetros del margen palpebral superior. Y en los hombres la distancia aproximada es de 8 milímetros más o menos 1 y 10 milímetros más o menos 1. En este caso, pues vemos que definitivamente hay una distancia mayor de 8 milímetros en un hombre, haciéndonos pensar en una tosis de origen aponeurótico. También tenemos que fijarnos en la acción del músculo frontal y en la ubicación del margen palpebral. Como en este caso en un paciente con Horner, vemos también una miosis, pero vemos que este párpado inferior, este margen está ligeramente elevado. Acuérdense que el margen palpebral inferior debería estar a nivel del margen del iris, y vemos, aunque es difícil de distinguir, vemos aquí que el músculo frontal tiene una pobre acción y está ligeramente, perdón, tiene mayor acción, una mayor compensación frontal, y está ligeramente más arriba que el lado izquierdo, aunque es difícil de evidenciar y pues creo que es algo más de experiencia clínica. Aquí vemos pues una hipertrofia del frontal. Esto es muy frecuente en consulta, estas líneas horizontales que nos demuestran esta acción del músculo frontal con el fin de hacer la compensación de esta tosis de los párpados, y también tenemos que distinguirla. Tenemos que hacer un cover test completo porque a veces los pacientes, si tienen unas limitaciones aisladas hacia algún movimiento ocular, cuando hacemos un cover test, esta tosis o pseudotosis suele resolverse completamente dependiendo de qué ojo está fijando o no, y obviamente en todos los pacientes evidenciar si hay lagoftalmos o no. Porque cuando hay lagoftalmos, digamos que el riesgo quirúrgico es mayor porque la mayoría de procedimientos tienden a producir en algunos casos algo de lagoftalmos, y quizás es un paciente que debería pensársele en otros procedimientos adicionales y no solo en la corrección de la tosis. Ahora, esta diapositiva creo que es de las más importantes a tener en cuenta de toda la charla, y son las dimensiones y las medidas que tenemos que tomar en consulta todo el tiempo. La primera que tenemos acá es la distancia margen reflejo, también llama reflejo pupilar en algunos casos, o en la clínica lo llamamos como reflejo pupilar. Y esta distancia margen reflejo, como su nombre lo indica, es la distancia entre el margen palpebral superior y el centro del reflejo de luz que ponemos en el centro de la pupila. Una distancia margen reflejo normal es de aproximadamente 4 milímetros para todas las poblaciones. 4 milímetros más o menos 1, obviamente siempre tenemos que comparar ambos ojos. Y esta distancia es indispensable de reconocerla porque según esta distancia y la dimensión de la hendidura palpebral es que vamos a clasificar qué tan leve o qué tan grave es la tosis, y vamos a decidir frente a los procedimientos quirúrgicos acompañado de la función del elevador del párpado superior. Ahora, acá tenemos la extensión de la hendidura palpebral. Tenemos que en una mujer la hendidura palpebral normal va de 8 a 12 milímetros, es un poco más variable, y en un hombre suele ser de 7 a 10 milímetros, es decir, la hendidura palpebral de un hombre suele ser algo menor. Siempre tenemos que clasificar esta hendidura palpebral correspondiendo a la hendidura palpebral contralateral si el compromiso es unilateral en uno solo de los párpados. Y así, esto nos permite cuantificar el nivel de tosis que tenemos. Cuando hablamos de una tosis leve, es que esta hendidura palpebral comparada es más o menos 2 milímetros más corta, de 1 a 2 milímetros más corta frente a la otra, si el otro ojo está normal. Cuando hablamos de una tosis moderada, más o menos es de 3 milímetros, y una tosis grave es de 4 milímetros o más, o a grosso modo es todas aquellas tosis que superan el centro del reflejo de luz, es decir, que sobrepasan el campo visual y que son visualmente significativas. Hablando de la función del elevador y otra de las características importantes para decidir qué cirugía vamos a hacer, la función del elevador se utiliza, uno, haciendo presión con los pulgares o pues de forma fuerte hacia las cejas, contrarrestando la acción del músculo frontal, para que el paciente solo utilice sus elevadores para hacer el movimiento hacia arriba del párpado. Al hacer presión sobre los músculos frontales, lo que hacemos es que le pedimos al paciente que inicialmente mire hacia abajo, y después de mirar hacia abajo, mire hacia arriba con toda la fuerza que tenga.
Una función normal del elevador del párpado superior es una distancia desde la parte más baja y desde el margen palpebral inferior hacia el margen palpebral superior de al menos unos 15 milímetros. Y todos aquellos pacientes que superen esta marca de 15 milímetros, decimos que tienen una función del elevador normal. Pero hablamos de que tiene una buena función del elevador cuando estos milímetros superan los 9 milímetros. Debajo de estos 9 o 8 milímetros, hablamos de que la función o es regular, es mala o es completamente deficiente, teniendo que es regular de 8 a 5 milímetros, mala debajo de 4 milímetros, y este 4 milímetros es muy importante de acordarnos porque es un punto de corte para algunos procedimientos quirúrgicos, y cuando es ausente, pues el paciente no es capaz de elevar en nada el párpado cuando se presiona este músculo frontal. Ahora también les traigo la parte de la superficie ocular, porque precisamente encontramos una paciente que tenía aparentemente una tosis muy leve, como de 1 o 2 milímetros en clínica, y cuando hicimos el examen oftalmológico completo y también pensando en sus síntomas que tenía, ella manifestaba prurito, y en la conjuntiva tarsal superior se vencían algunas papilas. Estos procesos alérgicos y el proceso de rascado pueden generar en el paciente un proceso de pseudotosis, y en la mayoría de los casos preferimos tratar inicialmente la patología subyacente y ver cómo evoluciona la paciente para definir si en realidad tiene una tosis o no. Y este es un video que tomó uno de nuestros residentes que nos evalúa el fenómeno de Bell. El fenómeno de Bell es que tanto el ojo se protege cuando hay un cierre forzado del ojo. Y uno lo que hace es que le pide al paciente que cierre con fuerza, intenta abrirle el ojo y vemos cómo el ojo se intenta esconder, es como un reflejo de protección del ojo. Cuando el paciente tiene un fenómeno de Bell deficiente, hay una probabilidad de que la cirugía no sea completamente exitosa, porque el ojo, pues, si llega a haber algún grado de lagoftalmos, el ojo tiene un gran riesgo de queratopatía por exposición. Lo último que vamos a hablar en la charla es del tratamiento. La elección del procedimiento depende de la función del elevador del párpado superior, del grado de tosis y la patología del paciente. Entre las opciones quirúrgicas y sus múltiples variaciones que hay, las más grandes que tenemos son la corrección del tosis palpebral vía anterior con resección del elevador, corrección de tosis palpebral vía posterior o corrección de tosis mediante suspensión frontal, y cada una tiene sus indicaciones precisas. Aquí les traigo un algoritmo que me parece pues conveniente y tal vez no sea 100% claro respecto a lo que vemos en la clínica, pero creo que es una guía más o menos indicada para hacernos pensar en cuál es la cirugía ideal. Entonces, lo primero que vamos a ver es entonces la función del elevador. Cuando tenemos una función del elevador buena, es decir, una función del elevador por encima de los 9 o 10 milímetros, aquí vamos a clasificar el paciente según el grado de la tosis. Si la tosis es menor de 2 milímetros, podríamos pensar en una corrección vía posterior, debido a que el músculo de Müller nos puede permitir corregir esta conjuntivo-Müllerectomía, nos permite corregir una tosis aproximada de 2, a veces hasta 3 milímetros, pero lo ideal es irnos hasta 2 milímetros. Cuando el grado de tosis es mayor, tenemos que tener una cirugía de aponeurosis porque la conjuntivo-Müllerectomía no va a ser suficiente. Y ahora, si tenemos una función del elevador que ya no es buena y ya tiende a ser normal o deficiente, o sea, menor de 9 a 10 milímetros, también vamos a evaluar el mismo grado de la función del elevador entre dos subclasificaciones. Una función del elevador completamente deficiente, es decir, debajo de los 4 milímetros, y es más o menos este punto de corte que es descrito en la literatura, tenemos que pensar en suspensión frontal o un procedimiento a través de vía anterior, también denominado procedimiento de Whitnall, que más tarde les voy a explicar. Pero cuando la función del elevador es por encima de los 4 milímetros, también podemos pensar en una resección o aplicación del elevador vía anterior. Les traigo esta imagen para recordar la anatomía general respecto a las cirugías que vamos a tener. Tenemos todas estas estructuras que estamos viendo de anterior a posterior, y a recordarles esta parte es que la aponeurosis del elevador tiene estas inserciones a nivel de la cara anterior del tarso. Inmediatamente posterior a la aponeurosis del elevador tenemos el músculo de Müller. Después del músculo de Müller tenemos la conjuntiva. El reparo anatómico más característico que más vemos en cirugía es esta grasa preaponeurótica que está inmediatamente posterior al septum orbitario, y el septum orbitario está inmediatamente posterior a los orbiculares. Y todas estas estructuras son importantes a tener en cuenta porque uno hace disección a través de una a una hasta que llegamos al músculo elevador y al músculo de Müller, sea por vía anterior o por vía posterior.
Acordemos que la extensión de la aponeurosis del elevador es más o menos de 30 milímetros con 15 milímetros de aponeurosis. Empezamos con la corrección de ptosis palpebral vía anterior. Esta es la técnica quirúrgica más frecuentemente utilizada. Esta es ideal en los pacientes con una función intermedia de elevación del elevador del párpado superior, más o menos de 4 a 10 milímetros, y permite también, de forma importante, una combinación con blefaroplastia superior, que suele hacerse por fines estéticos y pues que es muy frecuente en el paciente, y muchos pacientes vienen por corrección de la ptosis, pero también quieren algo de blefaro, y ese sería el procedimiento ideal en estos casos, siempre y cuando tengamos una función del elevador al menos regular. Aquí les traigo un video de la American Academy of Ophthalmology, que nos muestra, pues es bastante corto, entonces los voy a dejar correr. Marcamos el lugar donde vamos a hacer la incisión inicial y hacemos la incisión inicial. Hacemos una divulsión de los tejidos a través del orbicular primero. Aquí vemos la grasa preaponeurótica y el septum orbitario en este tejido que es como fibroso. E inmediatamente posterior vamos a ver el elevador del párpado superior. Aquí él está desinsertando el elevador del tarso en su inserción más anterior. Vemos la placa tarsal. La porción muscular y la porción aponeurótica del elevador del párpado. La sutura de Prolene se pasa a través de la aponeurosis, uniéndose hacia el tarso. Aquí dice que se debe comprometer solo parcialmente el tarso, pues para no pasar por encima, más allá del tarso, pues no pasarnos hacia la parte de atrás. Y él está haciendo eversión del párpado, pues para evidenciar que la sutura no pasa más atrás. Y una vez se determina la altura y se hace el paso de la sutura, se evalúa la elevación correcta. Con Prolene aquí él está cerrando los diferentes planos. Y este cierre completo de la piel puede ser con sutura continua o con puntos separados. Pues digamos que esto es una grosso modo de cómo más o menos se hace la cirugía. Obviamente no es con todos los pasos, pero es más o menos para que tengamos una idea. Esta es una tabla que encontré respecto a qué tanta resección del elevador deberíamos hacer, pero esto es sobre todo para casos de ptosis congénita. Y aquí también en esta tabla nos están evaluando dependiendo de la función de la cantidad de ptosis y qué tanto sube el párpado superior, hablándonos de la función del elevador del párpado superior. Aquí tenemos una ptosis leve, moderada y severa. Acuérdense que severa es de 4 milímetros o más. Y aquí tenemos una función del elevador que es o pobre, debajo de los 4 o 5 milímetros, o buena, que es debajo de los 12 a 15 milímetros. Tenemos que entre peor sea la función del elevador, es decir, entre peor sea la función del elevador, mayor resección deberíamos hacer. En estos casos, acuérdense que la distancia no podemos pasar de los 30 milímetros porque sería prácticamente llevarnos toda la estructura anatómica. Pero es solo para recordar que simplemente entre peor sea la función del elevador y mayor sea la ptosis, pues mayor resección debería yo hacer. Algunos autores, sin embargo, describen que ellos a veces ven los planos e intentan ver cómo está configurada esta aponeurosis, y las aponeurosis que son deficientes suelen ser muy adelgazadas y muy transparentes, y lo que ellos hacen es hacer este punto de reparo a través de la aponeurosis que se vea anatómicamente más correcta o más gruesa. Pero pues esto es una guía que me parece como ideal. Hablando de la corrección de ptosis palpebral vía posterior, aquí les traigo un video pues cortesía del doctor Antonio Quintero en la sala. Las indicaciones de este procedimiento es un paciente con adecuada función del elevador y una ptosis debajo de los 2 milímetros, con una prueba de fenilefrina al 10% positiva. Acuérdense que la fenilefrina funciona a nivel de la vía simpática y nos da más o menos un aproximado de si esta cirugía va a funcionar o no, y también es una buena opción en los pacientes en cavidad anoftálmica, porque pues la ptosis no suele ser tan grande. Ponemos anestesia local. Hacemos una sutura de tracción palpebral.
una eversión del párpado y una exposición, una marcación desde el margen tarsal superior según las medidas que hemos decidido. En este caso fue 4.5 milímetros. Pasamos la sutura de seda negra a través de las delimitaciones que hacemos entre la conjuntiva y el Müller. Hacemos una tracción de las mismas, las anudamos. Con una pinza tomamos la porción que vamos a quitar, con un clamp de ptosis, y pasamos un catgut crómico inmediatamente debajo de esta pinza, intentando, pues aquí es importante recordar que tenemos que ir lo más pegado posible y establecer un contacto metal con metal. Una vez se pasa la sutura a través de todos los planos, se fija y se hace tensión. Procedemos a hacer un corte de esta sección que ya definimos. Hacemos resección de este tejido. Reposicionamos el párpado, evaluando pues que la corrección de ptosis sea adecuada. Esta es una imagen de un antes y después de una prueba de Frainer fina, también cortesía del doctor Antonio Quintero. Vemos una paciente que tiene una ptosis aproximada de 1, tal vez casi 2 milímetros, con una distancia margen reflejo de aproximadamente unos 2 milímetros. Después de aplicar la fenilefrina al 10% y esperando 5 minutos en la sala de espera, vemos como la ptosis resuelve casi en su totalidad y los párpados están de forma simétrica entre ambos ojos. Y pues esto debería hacerse siempre que se piense en una intervención vía posterior. Aquí les traigo una corrección de ptosis mediante suspensión frontal. Este video pues es un poco más largo, pero lo traje porque pues ejemplifica un poco bien cómo es el procedimiento. Aquí lo que se hace es utilizar la acción del músculo frontal para elevar el párpado. Y estos procedimientos se utilizan cuando hay pobre función del elevador del párpado, es decir, debajo de los 4 milímetros. El frontal tiene una acción aproximada de 10 a 15 milímetros, por lo tanto es una gran ayuda para elevar los párpados. Y aquí se puede utilizar material autólogo fascia lata o no autólogo como el PTFE. Aquí en la clínica pues tenemos más experiencia con el material no autólogo y hay unas cosas importantes para tener respecto a la fascia lata. Es que la fascia lata, para poderse utilizar en suspensión frontal, tiene que tener al menos una distancia de más o menos unos 10 centímetros. Y esto no ocurre en todos los pacientes. Los pacientes tienen al menos 4 o 5 años para tener una distancia suficiente para tomar parte de la fascia lata. Y aunque es un tejido autólogo, pues es una cirugía que se extiende muchísimo más porque hay que sacar esta parte de la fascia lata y el procedimiento casi se duplica en tiempo. Los resultados entre fascia lata y tejido no autólogo adecuado son comparables y por lo tanto en muchos lugares prefieren utilizar el tejido no autólogo y no la fascia lata. En este caso, el doctor utiliza silicona para hacer la suspensión frontal. Marks have been made above each of the brows, one corresponding to the lateral canthus, one to the medial canthus, and one halfway between each of these two marks in a convenient wrinkle or generalmente se hacen 2 o 3 marcaciones. A stab incision is then made through each of the marks. Se hacen casi superiósticas y algunos autores describen que las marcaciones mediales y laterales se hacen más a nivel de la parte más medial del iris y más lateral del iris, con el punto del centro es más o menos 1 centímetro por encima de la ceja a nivel de todo el centro de la pupila, para que las 3 marcas queden bien. A veces solo se hacen 2 marcas. Aquí el procedimiento es el mismo
se hace disección a través de las mismas estructuras del párpado superior. Aquí está diciendo pues, que pasa a través del septum orbital y llega a la grasa preaponeurótica para llegar finalmente a los músculos de la elevación. Se desinserta el elevador de la porción más anterior del tarso. Adelantemos esto un poco. Bueno, acá se sitúa la silicona a través, inmediatamente posterior a las suturas que vamos a hacer. Y lo que se hace acá es que, bueno, él lo pasó bastante rápido, pero lo que se hace acá es que se hace una sutura de espesor parcial a través del tarso, y esta sutura de espesor parcial después se sigue con la sutura de atrás de la parte orbital y se hace más profunda articular, sello y un paquete por donde va este tubito de silicona. Es decir, que el tubito de silicona va a estar recubierto de estos, pues por estos músculos. Adelantemos esta parte. Esta parte lo que hace es que este tubo de silicona tiene estos anillos que son como unas anclas bien profundas, y estos anillos se pasan a través de donde había quedado posicionado el tubo de silicona y por pues digamos que las incisiones que hicimos a nivel de la ceja y más hacia arriba. Él hace primero un paso acá y después hace un paso hacia allá. Algunas personas dejan solo las suturas hacia acá y guardan la silicona y anudan en estos dos puntos de acá más encima de la ceja. La idea de esto es que una vez estamos anudando finalmente, tenemos que evaluar qué tan buena función nos quedó para la elevación del párpado superior. Antes de cerrar, ponemos esta silicona y este nudo que nos quedó debajo del paquete que creamos a nivel superióstico en la parte más frontal y hacemos el cierre. Después de que hacemos el cierre más arriba, hacemos el cierre de la piel y los tejidos musculares acá. Algunas personas describen que prefieren hacer cierres tanto de la parte muscular como de la parte de la piel separados uno del otro, y no solo la parte de la piel, porque así genera menos reacción inflamatoria granulomatosa y de esta forma la recuperación suele ser mejor. Hay que recordar que en estos procedimientos es esperable que haya cierto grado de lagoftalmos en el paciente. Es algo normal y ocurre hasta en el 30% de los casos, incluso con la mejor técnica quirúrgica. Por eso tenemos que asegurarnos que el paciente tenga un muy buen fenómeno de Bell antes de empezar en este procedimiento. También se habla de que podemos desinsertar el frontal y hacer un avanzamiento del frontal directamente hacia el tarso. Es otra de las cirugías propuestas, no les traje un ejemplo, pero en estos casos, pues, aunque la función es excelente, tiende a tener más complicaciones, técnicamente es un poco más difícil, y los pacientes la edad del paciente puede ser de los 2 años en adelante, porque en esta edad el músculo frontal ya está casi. Entonces, en un paciente de 2 a 4 años que no podemos utilizar fascia lata y que tal vez no queremos utilizar tubos no autólogos o pues los tubos de silicona no autólogos, podemos pensar en este avanzamiento del frontal para corregir esta ptosis. Pero pues no lo he visto acá y creo que no es tan frecuente según lo que busqué en la literatura. Ahora aquí tenemos resultados quirúrgicos aquí en la clínica. Tenemos las fotos cortesía del doctor Antonio Quintero. Tenemos una paciente con una ptosis severa en ambos ojos, con pobre función del elevador. Tenemos la imagen postquirúrgica después de este procedimiento quirúrgico. Y en esta paciente, como les dije, es bastante frecuente que ocurra una queratopatía por exposición. Sin embargo, si el proceso no es extenso, no es muy severo, no hay perforación de la córnea y hay posibilidad de hacer el tratamiento, se debería abogar por hacer el tratamiento adecuado y no, digamos, quitar el tubo de silicona y volver hacia la ptosis que tenemos, porque muchos pueden recuperar adecuadamente. Incluso acá tenemos una foto del resultado postoperatorio final después de que se trató a ese paciente y vemos que la ptosis resolvió, la queratopatía por exposición resolvió con el tratamiento correcto, y es importante explicarle a los pacientes que cosas así suelen ser esperables.
Aquí tenemos otro video que nos demuestra otros resultados a través de suspensión frontal, de un antes y después de diferentes pacientes. Y finalmente tenemos la recorrección de tosis mediante sutura de ligamento de Whitnall, también se llama Whitnall Sling en inglés. Lo que se hace acá, a grosso modo, es que también se hace la disección de todos los tejidos musculares, se puede hacer resección del elevador, pero acordémonos que el ligamento suspensorio, también llamado ligamento de Whitnall, es una estructura que nos delimita el cambio entre aponeurosis y entre tejido muscular y aponeurosis del elevador. Y esta es quizás la parte más superior del cambio entre esta aponeurosis. Por lo tanto, lo que se hace en este procedimiento de Whitnall Sling es que se une el tarso con el ligamento suspensorio de Whitnall. Tiene unas tasas de éxito bastante altas, pero es un procedimiento pues algo invasivo, un poco agresivo y es para tosis muy severas con funciones completamente deficientes del elevador del párpado que por alguna razón u otra pues preferimos no hacer suspensión frontal. Tenemos que, como les dije, se hace una resección hasta el ligamento de Whitnall y se sutura hacia la placa tarsal. Puede ser acompañada también de resección parcial de la placa tarsal, pero se ha descrito que al año hasta el 30.7% de los pacientes presentan resultados insatisfactorios. Hablo de resultados insatisfactorios con diferencias de más o menos 2 milímetros entre los dos párpados en control posoperatorio. Por lo tanto, algunas personas recomiendan complementarla con tarsectomía. No encontré un video para ejemplificarles cómo es el procedimiento, pero es la unión del ligamento suspensorio con la placa tarsal en su parte más superior. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal les pareció la revisión? Excelente, ¿no? ¿Preguntas? ¿Quién tiene una preguntita por ahí? Sí, alguno por ahí. Bueno, algunas simplemente anotaciones. Importante cuando ustedes realicen la evaluación del paciente, siempre bloquear el frontal. A veces no bloqueamos el frontal, entonces las medidas no las tomamos adecuadamente. Entonces es muy importante, siempre que vamos a hacer medidas de tosis, bloquear el frontal. Ahí están todo lo que debemos de tomar. Son muchas las medidas que debemos de tomar en estos pacientes para definir el plan quirúrgico, cuál es la mejor técnica quirúrgica en los pacientes, explicarle muy bien al paciente lo que se le va a hacer, porque estos pacientes usualmente quedan con efectos secundarios. ¿Cuál es uno de los efectos secundarios frecuentes en estas correcciones? Que quedan con una retracción del párpado en la mirada abajo. Todos los pacientes les quedan, van mejorando con el tiempo y otros nunca mejoran. Entonces el fenómeno de Bell, cuando hacemos esta evaluación, va a ser muy importante. Cuando hacemos la corrección de la tosis palpebral por suspensión frontal, no se les olvide que siempre hay que colocar el punto de Frost en el posoperatorio inmediato. Ese punto se deja por 24, 48 horas para ver cómo evoluciona el paciente, porque ese ojo va a quedar entreabierto o bien abierto y puede generar una erosión corneal y una úlcera corneal. Con respecto a las vías de las técnicas quirúrgicas, la vía anterior, pues lo que nosotros realmente hacemos es más una aplicatura, un avanzamiento de la aponeurosis del elevador. Ya las grandes resecciones de músculo se dejan para casos muy especiales. Uno, pues, a veces es muy raro que las haga, pero a veces se deja para esos casos. Son casos mucho más difíciles, mucho más laboriosa la cirugía. No sé, ¿algún otro comentario? No, bueno, muchísimas gracias, Juan Sebastián. Muy bien revisado el tema, excelente. Quedamos bien con todas las posibles causas de tosis muy bien explicadas y revisadas. Gracias.